Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, integrantes de la Iglesia de Jesucristo y todas las personas que están allí ávidamente siguiéndonos por las redes sociales del Facebook y del WhatsApp. Ha llegado el momento de transmitir nuestro programa respondiendo una pregunta bíblica. Muy bien, la pregunta que vamos a responder a esta hora es la siguiente: ¿existe el cargo de reverendo en la iglesia? Y simultáneamente nos dicen qué cargos son legales en la iglesia. Muy bien, lo primero que voy a empezar a responder para poder desarrollar esta pregunta a la luz de la Biblia: ¿qué significa la palabra reverendo? Cuando hablamos nosotros de la palabra reverendo, significa aquel a quien se le atribuye reverencia. Reverendo se le considera a un personaje excelso, quien está puesto en eminencia como máxima y suprema autoridad. Yo le pregunto, ¿usted cree que esa característica se le debe atribuir a un hombre? Por supuesto que no, porque la Biblia, en primera instancia, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se muestra que Dios haya constituido reverendos en el Antiguo Testamento, ni tampoco en el Nuevo Testamento. No existe ni una sola vez la mención del cargo de reverendo en relación con un hombre. La Biblia más bien nos enseña claramente que Dios es digno de reverenciar, que Cristo es digno de reverenciar. Por eso es que los ángeles, arcángeles, querubines y serafines se postran delante del trono del Padre y delante del trono del Hijo para poder adorarle, para darnos a entender que solamente Dios, que solamente el Señor Jesucristo es digno de reverencia. Por lo tanto, el cargo de reverendo no es un cargo legal. El cargo de reverendo no es reconocido por Dios, no es reconocido por Cristo, no es reconocido por la palabra de Dios y tampoco es reconocido por nosotros que somos integrantes de la iglesia. Podemos decir categóricamente, el cargo de reverendo es un pseudo ministerio. Significa que aunque se llamen reverendos, en realidad no son nada delante de Dios. Aunque hayan estudiado teología, aunque hayan egresado de la universidad, aunque sean doctores de la ley, el cargo de reverendo es un cargo blasfemo, es un cargo hereje, inexistente en la Biblia. Por lo tanto, en primera instancia, le tengo que decir aquí a nuestro amigo que nos hace llegar esta pregunta: el cargo de reverendo no existe en la iglesia. Pregúntele a cualquiera que se llame reverendo y dígale, ¿puede mostrarme en qué parte de la Biblia está la evidencia de que se ha nombrado a los hombres para ser reverendos? Y usted se va a llevar la gran sorpresa que ni siquiera los que se llaman reverendos, ni siquiera ellos pueden sustentar ese cargo blasfemo, ese cargo hereje. Lo que van a hacer es palabrearle, lo que van a hacer es engatusarle, confundirle, pero no van a poder demostrarle con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el cargo de reverendo no existe en la Biblia. Yo no puedo buscar un pasaje bíblico, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Yo no puedo encontrar ningún versículo para demostrar que los reverendos existen. No, porque no existen, no se les menciona, son fantasmas en la Biblia. Por lo tanto, lo primero que debo decirle es, el cargo de reverendo no existe en la Biblia. Entonces, ¿qué cargos son los que sí existen? Como dice aquí la pregunta, ¿qué cargos son legales en la iglesia del Señor? Esto solamente puede significar algo. ¿Cuáles son los ministerios o cargos que sí han sido constituidos por Dios, que sí existen en la Biblia? Bueno, voy a mostrarles a través de la Biblia que existen 9 cargos ministeriales. Sí, le voy a mostrar a través de la Biblia que existen 9 cargos ministeriales, los cuales sí se pueden constatar, cada uno con su versículo, cada uno con su texto bíblico. Esto sí es verdad. Pero los reverendos, eso no se puede sustentar con la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ese cargo lo han inventado las falsas religiones. Donde quiera que haya un reverendo, usted tiene que saber que eso no es la iglesia del Señor. Aunque se digan que son cristianos, donde hay un reverendo, ellos no son la iglesia del Señor. ¿Qué son? Son una secta anticristiana. Es decir, que están en contra del cristianismo.
Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 11, y vamos a empezar a numerar los cargos ministeriales que sí existen en la Biblia y que sí están avalados por la palabra de Dios. El libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 11, nos permite constatar cuáles son los primeros 5 cargos ministeriales que existen en la Biblia. Los primeros, no son los únicos, los primeros. Dice así, Efesios capítulo 4, el versículo 11. Ya lo tienen. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Según Efesios 4:11, ahí tenemos 5 cargos ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso sí se puede constatar, ¿verdad? Eso sí se puede leer aquí en la Biblia. Y aunque hay congregaciones que tampoco no quieren reconocer, mire, las congregaciones donde han inventado el cargo de reverendo, eso sí lo reconocen, eso sí lo aceptan, calladitos. Pero cuando les hablamos de los verdaderos cargos ministeriales que están constituidos por Dios, constituidos por Cristo para presidir la iglesia, eso sí no quieren aceptarlo. Por eso usted habrá escuchado a muchos que dicen, ya no existen los apóstoles, ya no existen los profetas, solamente hay pastores. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque no les conviene que existan todos los ministerios. Pero aquí la Biblia me dice que el Señor Jesús ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por lo tanto, en nuestra lista tenemos los primeros 5 cargos ministeriales. Vamos a ver cuál es otro de los cargos más. Otro de los cargos más, el 6º cargo ministerial. Para eso busquemos el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver otro cargo ministerial en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 14. Si no está escrito, no lo crea, pero si está escrito, no sea incrédulo. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Con la imposición de las manos, ¿de quién? Del presbiterio. Esto es importante que yo lo pueda explicar un poco, porque también en muchas religiones han distorsionado el significado de este cargo ministerial que es el presbiterio, y le han puesto por nombre el presbítero, porque creen que la palabra presbiterio se está refiriendo a una junta directiva. Creen que la palabra presbiterio se está refiriendo a un comité de iglesia, y eso es mentira. Aquí está hablando de una persona, está hablando de un ministerio, porque dice la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que el presbiterio tiene sus manos. Está hablando de un hombre. ¿Y cómo se le identifica a este hombre? ¿Con qué cargo? Dice las manos del presbiterio. Entonces tenemos aquí el cargo ministerial número 6, es el presbiterio. ¿Ve? ¿Qué es un presbiterio? Usted se hará la pregunta, ¿qué es un presbiterio? Un presbiterio es un apóstol. Un apóstol que ejerce autoridad sobre otros apóstoles y sobre todos los demás ministerios subalternos. Es decir, cuando hay más de un apóstol, basta con que hayan 2 apóstoles, uno de ellos va a ser considerado como el apóstol mayor. Al apóstol mayor, que va a ejercer autoridad sobre el otro apóstol o sobre los demás apóstoles, a este apóstol mayor es a quien se le va a llamar el presbiterio. Entonces, ¿quién es un presbiterio? Es un apóstol mayor que ejerce autoridad sobre otros apóstoles y sobre todos los demás ministerios subalternos. Es decir, un presbiterio es mayor que los apóstoles, que los profetas, que los evangelistas, que los pastores y que los maestros. Ya tenemos 6 cargos ministeriales. Como nos han hecho la pregunta, ¿qué cargos son legales? Ahí podríamos hacer nuestra lista. Aquí ya tenemos 6 cargos legales. Vamos a buscar el cargo número 7. Alabado el nombre del Señor.
y busquemos el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, y vamos a ver el cargo del obispo. Otro cargo más en la Biblia, el cargo del obispo. Hechos, el capítulo 20, versículo 28. Alabado el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Usted vaya apuntando para que usted vea cuáles son los cargos ministeriales que son reconocidos por Dios y amparados por la palabra de Dios. Dice así Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué cargo está aquí? El cargo del obispo. ¿Qué hace el obispo? Se encarga de apacentar la iglesia del Señor. Usted dirá, ¿eso no es un pastor? Aquí le vengo a explicar. ¿Quién es un obispo? El obispo evidentemente es un pastor. Pero no solamente es un pastor que ejerce autoridad sobre otros pastores y sobre todos los demás ministerios subalternos. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del obispo, estamos hablando del ministerio del obispado, que también podemos corroborarlo en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscar y vamos a comprobar a través de la Biblia que esta pregunta sí se puede responder a través de la Biblia. Dice así el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es el obispado? El obispado es el cargo que va a desempeñar un obispo. ¿Quién es un obispo? Es un pastor que ejerce autoridad sobre otros pastores. Solamente se requiere la existencia de un obispo cuando hay más de un pastor. Es decir, al haber dos pastores, se necesita que uno de ellos sea nombrado como obispo. ¿Para qué? Para que ejerza autoridad sobre el otro o los otros pastores y también sobre los demás ministerios subalternos. ¿Ve? Qué lindo es cuando aprendemos tal como está escrito. Ya tenemos entonces aquí, primero, los 5 primeros ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos también el número 6, que es el ministerio del presbiterio. Tenemos el número 7, que es el ministerio del obispado o el obispo. Vamos a ver cuál es el cargo ministerial número 8. Para eso vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 14, el versículo 23, para ver cuál es el cargo ministerial número 8. Libro de los Hechos, alabado el nombre del Señor, el capítulo 14, versículo 23. Estamos aprendiendo y respondiendo a la pregunta: ¿qué cargos son legales en la iglesia del Señor? Dice así Hechos 14, el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿De qué cargo estamos hablando aquí? El cargo de los ancianos de la iglesia. Por eso dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí tenemos el cargo ministerial número 8, es el cargo de los ancianos. Y debo de explicar que en el cargo de los ancianos, el ancianato, pueden desempeñarlo hombres y también pueden desempeñarlo mujeres. A diferencia de los ministerios anteriores que he mencionado, ahí no menciona hombres y mujeres, solamente son los hombres los que se desempeñan como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, presbiterio y obispos. Pero cuando hablamos del cargo de los ancianos de iglesia, ahí sí tenemos que comprender
que lo pueden desempeñar tanto los hombres como las mujeres. Busquemos entonces el libro de Tito, capítulo 2, el versículo 3. Ya hemos visto que se constituyeron ancianos en cada iglesia para que la puedan dirigir. Es decir, que el cargo de anciano es también un cargo ministerial sustentado bíblicamente. Alabado el nombre del Señor. Esto es para los que no conocían que existen los cargos ministeriales bíblicos. Vamos a ver lo que dice el libro de Tito. Poderoso el nombre del Señor. Estamos en nuestro programa respondiendo una pregunta bíblica. Alabado el nombre del Señor. Tito, capítulo 2, el versículo 3 dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Es decir, estamos demostrando a través de la Biblia que cuando hablamos del cargo de ancianos, lo pueden desempeñar hombres o mujeres. Ahí sí la Biblia lo avala porque habla de ancianos y habla de ancianas. Y con ello estaríamos teniendo el cargo ministerial número 8. Vamos a ver cuál es el cargo ministerial número 9. Y para eso vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12. Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12. Bendito el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Estoy hablando del diaconado. El diaconado está también compuesto ya sea por hombres o por mujeres. Significa que puede haber diácono y diaconisa. Por eso aquí se menciona, para hablar de los hombres, dice los diáconos. Sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahí está el requisito. El cargo del diaconado, cuando lo desempeñan los hombres, se les llama diáconos. Pero ¿será que también la Biblia autoriza que las mujeres pueden ser diaconisas? Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 16, el versículo 1. Libro de Romanos, el capítulo 16, versículo 1. Y con esto estoy terminando la lista de los 9 cargos ministeriales que existen bíblicamente para poder presidir la iglesia de Jesucristo. Romanos 16, 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, aquí tenemos la base bíblica. Cuando se trata de los ancianos, pueden ser hombres o mujeres. Por eso hay ancianos y ancianas. Cuando se trata del diaconado, también pueden ser hombres o mujeres. Por eso se llaman diáconos y diaconisas. Aquí tenemos una lista. Ahora, ordenando de manera jerárquica, es decir, de mayor a menor, nuestra lista de los 9 cargos ministeriales sería de la siguiente manera. Número 1, el cargo de más alta jerarquía es el cargo del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Es un apóstol que ejerce autoridad sobre otros apóstoles y sobre todos los demás ministerios subalternos. Entonces, cargo número 1 es el cargo del presbiterio. Cargo número 2, el cargo de los apóstoles. Cargo ministerial número 3, el cargo ministerial de los profetas. Cargo ministerial número 4, los evangelistas. Cargo ministerial número 5, los obispos. Cargo ministerial número 6, los pastores. Cargo ministerial número 7, los maestros. Cargo ministerial número 8, los ancianos de la iglesia, que pueden ser anciano o anciana. Y cargo ministerial número 9, el diaconado, compuesto por diáconos y diaconisas. Estos son los 9 cargos, como me preguntan,
los 9 cargos ministeriales legales que existen en la iglesia. Es decir, si usted está en una congregación donde hay reverendos, eso no es un cargo constituido por Dios. Si está en una congregación donde hay copastor, ese cargo tampoco no existe en la Biblia. Si usted está en un lugar donde está el cargo de pastora, ese cargo tampoco no existe en la Biblia. Si está congregando en una organización donde hay intendentes, superintendentes, licenciados, esos cargos no son reconocidos por la Biblia. Si usted congrega en una congregación donde hay ujieres, ese cargo no existe en la Biblia. Lo que le estoy diciendo es cuáles son los 9 y únicos cargos existentes, avalados por la palabra de Dios para presidir la iglesia. Son los 9 que le he mencionado. ¿Cuáles son? Y termino mencionándolos una vez más. Presbiterio, número 1. Apóstoles, número 2. Profetas, número 3. Evangelistas, número 4. Sigue viendo conmigo la lista, ¿no? Obispos, número 5. Pastores, número 6. Maestros, número 7. Ancianos, número 8. Y el diaconado, número 9. Estos son los 9 cargos ministeriales que legalmente y oficialmente han sido constituidos para presidir la iglesia, y todos están vigentes. Los 9 cargos ministeriales están vigentes y estarán vigentes para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 9 cargos ministeriales están y estarán vigentes hasta el día en que venga Cristo para poder arrebatar a su iglesia. ¿Usted ve que en alguno de estos 9 cargos está el cargo de reverendo? No está, ¿verdad? Significa que el cargo de reverendo no existe en la Biblia. Amigo y hermano, quien nos hizo esta pregunta, espero pues haber esclarecido su duda. Y para todos mis hermanos y seguidores en las redes sociales, les aseguro que este tema les ha educado su fe, para que no nos dejemos engañar. Si usted está en una congregación, sea cual fuera, pequeña, mediana o grande, conocida o desconocida, donde aparte de estos 9 cargos, hay otros cargos que han inventado los hombres, yo le aconsejo, primeramente, acérquese a ese líder y dígale, ¿por qué tú tienes un cargo que no existe en la Biblia? Y si su respuesta no tiene base bíblica, yo le aconsejo, sálgase de esa congregación, porque usted está en el engaño, porque usted está congregando en una congregación que no es la iglesia de Jesucristo. Porque donde esté la iglesia de Cristo, ahí estarán los 9 cargos ministeriales que han sido constituidos para presidir la iglesia hasta que venga